Amigos, estamos comiendo en el Metropolitan Museum of Art. Ayer se nos acabó la batería, por eso es por lo que ya no pude terminar de decirles al respecto de las cosas sobre el Museo Americano de Historia Natural. Creo que nos quedamos en que el museo entró en profundos problemas económicos por los años 1880. Fue cuando Morris K. Jessup asumió la presidencia del museo. Con su propio dinero pagó las deudas que el museo tenía y empezó a financiar expediciones. Hubo expediciones hacia el Tíbet. Una de las expediciones que descubrieron el Polo Norte fueron financiadas por el Museo Americano de Historia Natural. También hacia el desierto del Gobi en Mongolia. Ese desierto es muy importante porque en ese lugar fue donde uno de los primeros científicos del Museo Americano de Historia Natural, llamado Roy Andrews, encontró por primera vez huevos de dinosaurio. Eso fue alrededor de los años 1920 aproximadamente. Para ese entonces todavía no se había descubierto ningún solo huevo de dinosaurio fosilizado, y de hecho tal era la sorpresa de que no se hubiera descubierto aún alguno que se empezaba a dudar de que se reprodujeran mediante huevos, a pesar de que obviamente son ovíparos. Entonces Chapman Andrews y Morris K. Jessup empiezan lo que después vendría a ser conocido como la gran época dorada de la exploración del Museo Americano de Historia Natural. Ok, ahora vamos a hablar sobre este señor llamado Roy Chapman Andrews. Es uno de los más grandes exploradores de todos los tiempos. Como les decía, en los años de entre el 1922 y 1928, él lidera una de las que llegan a ser conocidas como las grandes exploraciones a Asia Central. Con permiso del gobierno chino y mongol, se adentra dentro del desierto Gobi y él es el primero en descubrir, como les había comentado en el punto anterior, huesos de dinosaurio. De hecho, llega a descubrir un nido con hasta 25 huevos de dinosaurio. Como el museo solamente necesitaba unos cuantos y como todavía necesitaba dinero para seguir financiando sus expediciones, decidió vender uno. De hecho, uno se vendió, hicieron una subasta para ver quién compraba el huevo, con el fin de seguir financiando las expediciones dentro del museo. Por cada expedición que hizo publicó un libro explicando lo que habían hecho, a dónde habían ido, etc. Y son increíblemente interesantes todos. De hecho, este señor Chapman Andrews es la inspiración del personaje Indiana Jones. Indiana Jones está basado en su vida y en la obra de Chapman Andrews. Aunque nunca ha sido reconocido oficialmente, no hay duda de que este señor fue la inspiración para el personaje de Indiana Jones. Y tuvo muchísimos encuentros cercanos con la muerte, de hecho, y varios increíbles. Uno de ellos, por ejemplo, cuando una ballena chocó contra su embarcación. Otra vez estuvo a punto de ser comido por perros salvajes. Otra vez estuvo a punto de ser asesinado por sacerdotes tibetanos que que lo querían fuera de sus tierras. Muchas veces estuvo en el desierto con forasteros, con bandidos beduinos tratando de matarlo. Y de hecho, en el Museo de Historia Natural todavía se mantiene la bandera que él llevaba a sus expediciones. Chapman Andrews tanto quería trabajar en el Museo de Historia Natural, sin embargo, como les digo, el museo estaba en severos problemas económicos y no tuvieron manera de contratarlo para el puesto que él quería. Así que él decidió aceptar el puesto más bajo. Él empezó a ser un limpiador, un barrendero dentro de la sala de taxidermia. Y desde ahí empezó. Y por cierto, Chapman Andrews llegó a ser, aparte de un investigador que fue a varios viajes patrocinados por el museo, Chapman Andrews llegó a ser presidente del Museo Americano de Historia Natural. Llegó a ser presidente durante 6 años. ¿Qué más hay que decir sobre él? Pues no sé si recuerden que en Temple of Doom, si no mal recuerdo, Indiana Jones dice que odia a las serpientes. Pues el origen de esa historia es muy chistoso porque fue durante sus investigaciones o durante sus expediciones dentro del desierto de Gobi, donde en una noche muy fría ellos tomaron campo en tierra alta, hicieron su campamento en tierra alta.
Entonces empezaron a escuchar como muchas serpientes se iban acercando hacia el campamento en busca de calor. Obviamente las serpientes estaban buscando calor para no morir de frío en la noche. El calor las atrajo, por así decirlo. Y el campamento se vio pronto inundado, infestado con serpientes. Llegaron a matar a 47 serpientes que trataron de entrar en el campamento. Ahora, no hubo... Esas son serpientes de fosa. Eran serpientes de fosa bastante venenosas. Afortunadamente no mordieron a nadie porque el frío las había letargado. Entonces tardaban en atacar. Justamente en el libro donde lo narra, justamente después de narrar todo la odisea, dicen que encontraron dentro de botas, serpientes dentro de sus botas, serpientes en su cama, en todos lados dentro del campamento. Después de narrarlo dice: odio a las serpientes, punto final. Y punto de aparte, más bien. De ahí es de donde viene el proverbial miedo de Indiana Jones hacia las serpientes. Otra cosa interesante del Museo Americano de Historia Natural es que en el Salón Akeley para mamíferos africanos hay una manada de elefantes, son 6 o 7 elefantes si no mal recuerdo. Todos están hechos en taxidermia, son ejemplares majestuosos, espectaculares, de los mejores conservados en taxidermia en el mundo. Y uno de ellos, el más pequeño, fue regalado por Roosevelt al museo. No solamente fue regalado por Roosevelt, sino fue asesinado por el hijo de Roosevelt y fue hecho en taxidermia por el padre de la taxidermia moderna, Akeley, en persona. Akeley y Roosevelt fueron muy buenos amigos y en varios de los viajes Akeley acompañaría a Roosevelt para tomar medidas exactas de los animales en el campo, de la presa que cazaba Roosevelt. Akeley se encargaba de medirlos y los realizaba en trabajos de taxidermia exquisitos, como pueden ver. El museo es la casa de Akeley, básicamente. El siguiente punto es que el museo cuenta con una impresionante colección de minerales muy valiosos. Y ha habido un gran robo dentro del museo ya. El robo fue perpetuado por Roland Murphy, o Murph de Surf, como se le conocía, en 1964, creo que fue en octubre, alrededor del 29 de octubre. Este señor durante unas semanas antes estuvo entrando y saliendo al museo como un turista más, viendo la debilidad dentro de la seguridad del museo, y se dio cuenta de que como Nueva York es caluroso en esas fechas, dejaban algunas de las ventanas del techo abiertas. Entonces lo que hizo fue entrar al museo de forma ilegal, subir hasta el techo, colgar una soga y de esa soga bajó para robar las gemas. Se robó 4 gemas: The Long Star, The Star of India, The Morning Star y una última gema llamada The Eagle Diamond. Robó esas 4 gemas preciosas y se fue con ellas. Actualmente esas 4 gemas valen alrededor de unos 8 o 9 millones de dólares puestas todas juntas. De hecho, algunas son más o menos invaluables porque son únicas dentro de su especie, son de una única colección. Se recuperaron 3 gemas. Todas se recuperaron excepto The Eagle Star. The Eagle Star, el diamante... The Eagle Diamond, perdón, sigue todavía perdido. Se recuperaron en Miami. Ahí fue donde intentaron llegar a venderlas. De hecho, The Star of India se encontró dentro del casillero de la estación dentro de un casillero en la estación de autobuses en Miami. El siguiente punto es que no todo lo que está en el Museo de Historia Natural está muerto o está hecho en taxidermia o está fosilizado. Hay varios especímenes vivos. Hay 2 tortugas gigantes llamadas Maud y Hermes que son las queridas del museo. Se ha gastado muchísimo dinero para tenerlos en un ambiente con clima controlado para que estén en las mejores condiciones posibles, pero en invierno obviamente no pueden estar de otra forma. Pero en verano a veces dejan salir a las tortugas a caminar por los patios, por el parque del museo. Pregunten si van al museo por Maud y Hermes. No es que no las vayan a ver en caso de que las dejen salir, porque son tortugas gigantes. En la galería Arthur Ross de meteoritos se encuentra el meteorito más grande en exhibición en todo el mundo. Es un meteorito que cayó hace más de 10.000 años en Groenlandia y fue recuperado en una de las expediciones
financiadas por el Museo Americano de Historia Natural. Pesa 34 toneladas. Es tan pesado, pero tan pesado, que se tuvo que hacer una plataforma especial que uniera el segundo piso, que es en donde está el meteoro, con el alma del edificio, con los cimientos mismos del edificio para poderlo soportar. Son 34 toneladas después de todo. Ahora, volviendo a los dioramas y volviendo a la taxidermia. Los dioramas del Museo Americano de Historia Natural son espectaculares todos. No sé si recuerdan en el video que hicimos sobre The Explorers Club. En el Club de los Exploradores tienen los modelos originales, tienen los sketches en el momento de la planeación de los dioramas. Pero todos requieren una cantidad de trabajo espectacular. Todos están hechos mediante notas que los científicos en el campo hicieron de la medida de los animales, el momento exacto en su ambiente, la estación en la que se encontraban cuando se hicieron los dioramas, etc. Y si se han preguntado alguna vez por qué son tan increíblemente reales, es porque son reales. Todos los animales dentro de los dioramas están hechos mediante la piel, los huesos y los dientes de los animales a los que representan. De hecho, algunos son tan exactos que los que son de noche pueden ustedes ver las constelaciones en el cielo en el exacto mismo punto en el que se encontraban cuando se hizo la expedición. Así de exactos son los dioramas del Museo Americano de Historia Natural. Las colecciones del Museo Americano de Historia Natural cuenta de aproximadamente 32 millones de artefactos. Solamente alrededor del 3% están en exhibición en cualquier momento dado. De hecho, la mayor parte del museo está debajo, en lugares donde se albergan especímenes que son o demasiado raros o demasiado frágiles como para ser exhibidos en su vida. De hecho, muchas veces se han hecho descubrimientos dentro del Museo de Historia Natural porque se empiezan a hacer auditorías. Es tal la cantidad de cosas que tienen en el museo que hay momentos en los que se pierden, ya no sabe uno ni siquiera qué es lo que tienen. Pues bien, la colección más grande son insectos. El museo cuenta con 18,5 millones de insectos, y aunque los arácnidos no entran dentro de los insectos, aunque las arañas no entran dentro de los insectos porque son arácnidos, no insectos, el museo también cuenta con la colección de arácnidos más grande de todo el mundo. Entonces, si le tienen miedo a las arañas, no vayan al Museo Americano de Historia Natural. Otra cosa interesante es que en el museo hay una secuoya o al menos un fragmento de una secuoya de más de 1400 años de antigüedad. Estos son árboles que generalmente solamente crecen en las montañas de California, y por una muy buena razón. Crecen enormes, entonces no hay forma en que las raíces puedan bombear el agua a las ramas que la necesitan, sino que estos árboles cuentan con las montañas, con la geografía para ayudarles, ya que las montañas permiten que se almacene agua. Entonces la brisa se almacena, se condensa y alimenta al resto del árbol, donde el agua no puede llegar. Por eso solamente pueden crecer ahí. Otra cosa muy interesante es que la corteza del árbol es a veces de este tamaño. Ahorita les pondré imágenes. Entonces son muy resistentes al fuego. En general hay muchos fuegos en estos días, por ejemplo en California. Esta corteza les ayuda muchísimo, evita que se queme el tronco. Actualmente está prohibido talarlos. Sin embargo, eso es solamente en tierras federales. En tierras privadas todavía las empresas madereras pueden hacer lo que quieran, pueden talar los árboles dentro de sus tierras. Otro de los puntos más interesantes, para mí personalmente el más interesante, es que el museo no solamente sigue activo organizando expediciones a la Antártica en busca de objetos interesantes o de valor científico, sino que sigue apoyando a la ciencia o sigue realizando ciencia todos los días, básicamente. Es uno de los pocos museos en América que otorga PhDs y Masters, por ejemplo, en anatomía comparada o en genética de poblaciones. Pero no solamente eso, sino que una de las revoluciones científicas más importantes de todo el siglo anterior tuvo lugar en buena parte dentro del Museo Americano de Historia Natural. La revolución científica que concilió los conceptos de evolución de Darwin con los experimentos de Mendel y con las nuevas investigaciones que se estaban realizando en genética en la mosca Drosophila melanogaster, esa gran revolución científica se conoce como la gran síntesis.
y en el centro de la gran síntesis estaba un científico de ascendencia alemana llamado Ernst Mayr. También uno de los puntos fundamentales dentro de la gran síntesis, o uno de los grandes problemas a resolver, era la genética de poblaciones. Pues bien, la persona que resolvió ese problema también estaba dentro del Museo Americano de Historia Natural. Se llamó Gaylord Simpson. Tanto Gaylord Simpson, como ya les dije, como el señor Ernst Mayr fueron figuras fundamentales dentro de la gran síntesis o de la nueva síntesis de la teoría de la evolución. Pues bien, los dos fueron parte del Museo Americano de Historia Natural mientras estaban realizando esos trabajos y siguieron siéndolo mucho después también. Los dos llegaron a ser presidentes del Museo Americano de Historia Natural. Otro de las grandes figuras importantes en esta revolución, el genetista Theodosius Dobzhansky, no fue parte del Museo Americano de Historia Natural, pero se encontraba solamente unas 15 o 20 calles uptown del museo, en la Universidad de Columbia.